Entonces, comenzamos, reglamento 2020. Listo, recordemos que cada año el reglamento tiene ciertos cambios. Esto siempre están cambiando cosas, se están actualizando, entonces es muy importante que siempre estemos revisando. Entonces, lo primero a tener en cuenta es lo siguiente, la definición. Las categorías de escuela de formación son novatos e iniciación, no más, solamente esas dos grandes categorías. Ya cuando nosotros pasamos a un nivel de club, hay muchísimas categorías más, pero como solamente estamos hablando de escuela de formación, Sofi, ¿no me escuchas? ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, es que de pronto ella entra así en el micrófono. Ahí me escuchan bien. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, únicamente estamos hablando de escuela de formación, ¿vale? Entonces, las dos categorías más grandes son novatos e iniciación. Novatos es lo más básico que hay, iniciación ya son los deportistas que tienen un poquito más de nivel, ¿vale? Entonces, el patinador de novatos es el que por primera vez participa en un evento, ya sea departamental o sea nacional de escuelas de formación. Este deportista está en proceso de enriquecer el manejo de las habilidades básicas de solamente dos modalidades que se ven en novatos, que son circuito de habilidades y libre, ¿listo? Pero apenas están aprendiendo. Tengo una pregunta, es que me confundí un poquito. Es que, digamos, novatos son los que por primera vez participan y hacen como un circuito, ¿sí? Sí, hacen Y, circuito. y los de iniciación son los que están como haciendo por primera vez más elementos, los están reforzando, algo así. Exacto, son un poquito más avanzados. Entonces, cuando el deportista de novatos ya ha participado en campeonatos departamentales, nacionales y le ha ido muy bien, entonces nosotros como entrenadores lo ascendemos de nivel a iniciación. Y ahí son otras modalidades diferentes. No se preocupen que ahorita más adelante yo les voy a explicar bien cuáles son las modalidades, cuáles son las penalizaciones, cómo los juzgan los jueces, todo eso les voy a explicar, no se preocupen. ¿Listo? ¿Tienes alguna pregunta, Lady? Que me levantó usted la mano, creo. Ah, bueno, ahí llegó Freddy, llegó Isa, no las había visto. ¿Las modalidades son como casi intermedia? Dime. ¿Las otras modalidades son como intermedio también? Las otras, ahorita les voy a explicar cuáles son las modalidades, ¿listo? Listo. Entonces, continuamos. Como les estaba diciendo, el deportista de novatos es el que apenas está en aprendizaje de todos los elementos básicos, que el carrito de dos pies, que la garcita, esas habilidades básicas. Los deportistas de novatos no tienen mucho dominio de los elementos ni mucho dominio de patín. Esto están en proceso de aprendizaje, la mayoría. Ya cuando los deportistas tienen el dominio de los elementos básicos, nosotros como entrenadores lo pasamos a iniciación, y en iniciación ya hay otros contenidos diferentes, ¿listo? Un poco más específicos, un poco más complicados. Que de pronto el mismo angelito que se hacían novatos en línea recta, en iniciación ya tienen curvas, ya manejan pilos, de pronto también lo pueden hacer de espalda, ¿sí? Es diferente, es un poco más complejo. El deportista de la categoría de iniciación ya tiene un dominio de los elementos técnicos reglamentarios, ya participa en eventos nacionales. No, Gaby, solamente teoría hoy y mañana tenemos clase de Simbatis. Está en proceso de maduración de la técnica de los elementos y de las modalidades, porque hay dos modalidades nuevas en iniciación que no se ven en novatos, que son las figuras y la danza, que ahorita les voy a mostrar qué son. La idea de los patinadores de iniciación es que únicamente compitan máximo 3 veces y ya pasen a un club, ¿no? Sería lo ideal. Yo sé que de pronto es algo que no se aplica mucho, no solo en Chile, sino en toda parte, que los deportistas de pronto duran unos 2, 3 años en iniciación, pero pues lo ideal sería que no duraran tanto, ¿sí? Aunque como es un deporte individual, ustedes saben que cada deportista tiene su propio proceso,
y de pronto hay unos deportistas que se demoran un poco más, ¿sí? Pero bueno, lo ideal sería que no se demoraran más de un año en iniciación. Vamos con las categorías. Las categorías de novatos son las siguientes. Están desde los 5 años en adelante. Deportistas de 5 años son novatos 5. Deportistas de 6 y 7 años son novatos A. 8 y 9 años son novatos B. 10 y 11 años son novatos C. 12 a 14 años novatos D. 15 a 16 años novatos E. Y desde los 17 años en adelante son novatos F. Es muy importante que tengamos en cuenta que esta edad se toma desde el 1 de enero, los años que tengan cumplidos. ¿Listo? Es decir, si digamos yo en enero tenía 8 años, el 1 de enero, y el 10 de enero yo ya cumplí, no, digamos que el 1 de enero yo tenía 9 años, y el 10 de enero yo cumplí 10 años, yo no paso a novato C. ¿Por qué? Porque en el 1 de enero yo tenía 9 años, y para 9 años es novato B, ¿listo? No importa si yo cumplo el 2 de enero, el 3 de enero, no importa, se toma la edad que tenemos al 1 de enero, ¿listo? En ese orden de ideas, por ejemplo, Isa, ¿cuántos años tenías al 1 de enero? Isa Gaitán. Tenía 12, profe. 12 años al 1 de enero, entonces, ¿qué categoría te correspondería? Novatos D. Novatos D, exacto. Por ejemplo, Gabriela Socha, ¿cuántos años tenías al 1 de enero? 12. Entonces, ¿qué categoría serías tú este año? Categoría D. Novatos D, muy bien. Por ejemplo, acá otra chiquis. Sarita Costa. Sarita. Sin pena. ¿Cuántos años tenías el 1 de enero? 11. 11. ¿Qué categoría serías? C. Novato C. Entonces tú no competirías, por ejemplo, con Isa, porque ella es de ¿sí? Entonces, esa es la importancia de que sepan de pronto desde cuándo van las categorías, desde qué fecha. ¿Listo? ¿Queda claro? Eso es muy sencillo. ¿Verdad? Bueno, vamos con... En la categoría novatos hay solamente 2 modalidades, que son el circuito de habilidades y el libre. ¿Listo? El circuito de habilidades es más o menos como este que les tengo ahora. Cuando yo les monto un circuito de habilidades, así se ve, así tal cual como están viendo esto. Así tal cual. Entonces, por ejemplo, este circuito de habilidades es de novatos B y C. Acá inicia, donde la flechita está, acá termina. Yo no sé si ustedes ya habían visto un esquema de un circuito de habilidades. Entonces, digamos, acá está dibujado el zigzag o el slalom y acá está el nombre, ¿sí? El slalom de frente con el pie sorteado. Acá dice que va garza de para atrás. Acá van los saltos de 2 pies a un pie, un salto, 2 saltos, sigo la flecha. Trenza de frente, 8. Sigo la flecha, acá va la carretilla o el carrito en un pie, con el pie sorteado también, y terminamos con un slalom de espalda. Acá está el nombre y acá está el dibujo y terminamos. ¿Listo? Eso es para que ustedes también aprendan cómo se lee un circuito. ¿Listo? De cada categoría hay un circuito de habilidades diferente. Obviamente que si yo ya estoy en categoría de iniciación, pues esto digamos que ya no me interesa, pero sí está bien aprenderlo. Bueno, igual para las grandotas no se preocupen, que ahorita igual vamos a ver el tema de iniciación también. O las niñas que están en novatos, que yo sé que ya este año pasan en iniciación, es importante que lo sepan. Entonces, las penalizaciones, o lo que los jueces de pronto van a restarle a la nota en los circuitos de habilidades, se dividen en faltas menores y faltas mayores. Una falta menor es que no sea tan grave, ¿listo? Y le va a restar solamente 0.2 a mi nota. ¿Cuáles son estas faltas? Que toquen un cono mientras están ejecutando el circuito de habilidades, que evadan un cono, es decir, que se salten un cono. Ay, Freddy, ya lo veo riéndose. Que se salten un cono, doña Valentina Escobar, que se salten un cono, es decir, que sigan derecho. Que los saltos muevan las cuerdas,
¿listo? Porque hay unas cuerdas en el piso, ya hasta de pronto las niñas que son nuevas del año pasado también hicieron circuito de habilidades y ya saben cómo son los saltos. Que se apoyen en frenos, por eso es que a veces cuando vamos a competencia vemos unas niñas que hacen circuitos sin frenos. Yo sé que ustedes han visto con alguna. A mí me parece un poco peligroso y no me gusta que lo hagan sin frenos. Prefiero que ustedes sean conscientes de que no pueden meter el freno, pero prefiero que los tengan por si acaso. Me parece mejor. Que el carrito en un pie no lo bajen y lo suban en un solo pie. Esa es una falta también menor. Y que se caigan. ¿Listo? La caída Una pregunta. no es tan... como Es tan que, importante. un ejemplo, Dime. cuando uno, digamos, alguien que tiene un ejemplo patines en línea y Ajá. de un ejemplo no puede hacer la trencita o algo así, ellos califican los patines o algo así. No. Ellos no tienen en cuenta los patines. Lo importante es que tú hagas fluidos todos los elementos, que puedas bajar a tu carrito, que igual, así sean patines de línea, se puede hacer una trenza. Entonces, no. Ellos no te van a bajar puntos por tener patines en línea. De hecho, en competencias departamentales y nacionales han habido niñas que tienen pues patines en línea. Obviamente están en desventaja, porque no es lo mismo hacer un circuito en patines de 4 ruedas que en línea, es más difícil. Pero de que te califiquen menos, no te califican menos. Faltas mayores son dos. Que no realicen un elemento, es decir, que de pronto no hagan la gasita o que de pronto no hagan el carrito o que sigan derecho en el zigzag y no lo hagan, eso es una falta grave. Y que hagan la salida en principio, acá donde está esta flechita, en freno. ¿Listo? Ese apoyo se hace como la salida de figuras en L o en T. Ahorita les voy a explicar cuál es esa salida. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta sobre penalizaciones del circuito? ¿O continuamos? No, estoy. Hay muchas que no las veo. Dana López, Lady Mendoza, María Paula Valderrama, Karen Aldana, Karen Galeano, Sofía Garzón, no las veo. No les dé pena, no se preocupen. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta sobre el circuito de habilidades? ¿O continuamos? ¿No hay preguntas? Ok. Continuamos. Entonces, penalizaciones de libre. Para las que no han competido, no, yo creo que acá todas han hecho coreografías, todas saben que es una coreografía, todas. Gaby, ¿tú sabes qué es una coreografía? Gaby Solcha, no sé si tú sepas. Porque el Sí, resto... señora. ¿Sí? Porque el resto yo sé que todos saben que es una coreografía. Entonces, la coreografía del libre es la que va con música, la que nosotros les montamos, que van con elementos, en fin, de acuerdo a la categoría en que estén, entonces son los elementos que deben realizar. Penalizaciones del libre, que les falte un elemento, que se les olvide o que no lo hagan, eso es una penalización. Que no duren 5 segundos en el elemento, recordemos que hay que durar mínimo 5 segundos, ya sea en un ángel, ya sea en un carrito, ya sea en el elemento que sea, hay que durar mínimo 5 segundos. Que si es una combinación de arabesco, diago angelito, tortuga y cuartel cisne, en cada elemento se duran 5 segundos, no menos, porque eso es una penalización. Que en el trabajo de pie, digamos que en el reglamento les digan a ustedes que tienen que hacer el trabajo de pie en orden y que tienen que hacer primero body hop, luego globitos y luego luces de frente y ustedes lo hagan en otro orden, eso es penalización. ¿Listo? También que hagan el programa, o sea, que hagan los elementos y le cambien el orden. Es decir, si digamos en el reglamento dice que primero va carrito, luego garcita, luego angelito, tienen que hacerlo en ese orden. Si ustedes cambian el orden, las penalizan. Otra cosa, si ustedes meten otro elemento adicional, no, es que ya hice todos los elementos y me sobró música, no puedo meter elementos técnicos. Puedo meter baile, puedo deslizar, hacer una trenza de espalda, pero no puedo meter elementos porque me van a penalizar. Otra cosa, si voy a hacer un giro en 2 pies y me dicen que tengo que hacer un mínimo de 3 vueltas, no puedo hacer menos de 3 vueltas porque me van a penalizar. Y la última penalización es la caída. No es tan grave, caerse no es tan grave porque si ustedes se dan cuenta, las penalizaciones más o menos son de 0.5, 0.3, la caída es la que menos les va a restar, porque solamente resta un 0.2. Y se resta la nota B, les voy a explicar eso. La nota A
es todo el tema de elementos técnicos, ¿listo? Que la calificación del anguilito, que la calificación del margen de frente. Y la nota B es toda la calificación de cómo yo interpreto la música, de cómo muevo yo los brazos, de cómo me veo en la pista. Esa es la calificación B, ¿listo? Obviamente es mucho más importante la nota A, pero no deja de ser importante la nota B. Por eso es que las caídas van a restar, pero en la nota B, no en la nota A, ¿vale? Es muy importante en la puesta en escena, que se vean bonitos en pista, que patinen lindo, que trencen bonito, todo eso es en la nota B, ¿vale? Listo, cosas importantes, como les decía, siempre los programas se deben presentar en el orden que sale en el reglamento. No puedo cambiar el orden y no puedo meter elementos adicionales, ¿listo? Solamente los elementos que me estaban pidiendo en el reglamento. Ahora, la nota B, lo que les decía, performance, expresión artística, interpretación de la música, la coreografía, esos son las cosas de la nota B. Y otra cosa, si yo estoy haciendo un trabajo de pie y únicamente hago chassé con pierna derecha, está bien, pero si yo hago chassé con pierna derecha y chassé con pierna izquierda, eso me da un plus o una nota extra, ¿listo? Que vean que yo domino tanto el pie derecho como el pie izquierdo, es muy importante, ¿listo? ¿Puedo pasar la diapositiva o alguien está anotándola? Señorita, es que la señorita Camargo está anotando, entonces todavía no voy a pasar la diapositiva. ¿Alguien tiene preguntas respecto a lo que acabo de decir del libre, de penalizaciones? ¿Todo claro? Vamos bien, vamos bien. Bueno, voy a cambiar. Si quieren, yo ahorita les envío, aunque creo que yo la semana pasada envié estas mismas diapositivas porque también las vimos con las niñas de 8 a 10 años. Entonces, si quieren, pues ahí están en el chat. O si alguien de pronto no lo tiene, me escribe y yo les envío las diapositivas, no hay problema. Bueno, vamos a continuar. Listo, categoría de iniciación. Ya saben que la categoría de iniciación es para los deportistas que de pronto están un poco más avanzados. Recordemos que la mayoría, no todos, pero sí la mayoría de los deportistas de iniciación tienen patín profesional. ¿Por qué creen que los deportistas de iniciación para las grandes tienen patín profesional? Porque cada vez que van avanzando necesitan como más, pues sí, no sé, o sea, digamos con unos patines de, pues no tan profesionales, digamos algunos elementos son como más, con más dificultad con esos patines, en cambio con los otros. Exacto, por eso mismo, por la dificultad, muy bien, Sarita. Porque hay elementos que de pronto, como les decía, me piden con filo externo y filo interno, y con unos patines que no son profesionales no voy a poder hacer cambio de filo. Que en la categoría de iniciación hay una modalidad que se llama figuras, y yo con unos patines de iniciación, esos de subir una que son como de juguete, no voy a poder hacer una figura. Las figuras son, yo no sé si ustedes estuvieron en la presentación que yo hice de modalidades, las figuras son los circulitos que están pintados en el piso. Si yo tengo unos patines que solamente van derecho, obviamente no voy a poder seguir la línea que está en el piso. Entonces es muy complicado que un deportista de iniciación pueda estar en esa categoría sin patín profesional, ¿vale? Categorías de iniciación son las mismas, excepto iniciación 5 no existe, solamente empezamos desde los 6 años en iniciación. 6 años y 7 años iniciación A, 8 y 9 años iniciación B, 10 y 11 años iniciación C, 12 a 14 años iniciación D, 15 a 16 años iniciación E y iniciación F de 17 en adelante. Por ejemplo, Isa Gaitán, que ya va a subir a iniciación, ¿qué categoría correspondería este año, por ejemplo? Iniciación D. Tienes 12, ¿cierto? Pues Iniciación. tenía el 1 de enero. Ahora Exacto. tengo 13. Ah, bueno, ya tienes 13, pero igual se toma el 1 de enero, igual seguiría siendo iniciación D. Si ustedes se dan cuenta, iniciación D dura 3 años, porque son 12, 13 y 14 años. Son 3 años de esa categoría.
¿Quién más? Acá está por pasar. Miro caras. Freddy, por ejemplo, ¿qué categoría serías este año si fueras iniciación? Yo sería categoría D. Iniciación de, listo, muy bien. Pero igual Valentina, pero eso no importa. Eso no importa. Claro que importa. Listo, seguimos. Figuras. Entonces, para los deportistas que están en categoría de iniciación, ya saben qué son las figuras. Los que no, vamos a aprenderlo. Igual yo ya hice esta exposición. Entonces, los deportistas de iniciación realizan la modalidad de figuras de manera obligatoria. ¿Listo? Es una modalidad obligatoria. Los círculos de figuras miden 6 metros. Siempre, sea la figura que sea, la competencia se hace en 2 recorridos. ¿Listo? Siempre en competencia se hacen 2 recorridos de cada figura. ¿Qué es un recorrido? Que yo inicio acá en la parte del centro, por ejemplo, ¿sí ven el mouse donde lo tengo? Listo. Yo acá inicio en la mitad de estos bucles, por ejemplo. Entonces me piden que haga 2 recorridos, es decir, hago un 8 completo, eso es un recorrido. Y el otro 8 completo es otro recorrido y termino el círculo. Igual en los círculos grandes. 2 veces hago el 8 y termino la competencia, ¿vale? Los deportistas compiten en la truza oficial de la escuela o del club que representen en figuras siempre. Ya en libre ustedes saben que el vestuario es libre, como ustedes lo quieran tener, dependiendo de la música que vayan a patinar. Pero en figuras es con la truza del club o de la escuela. Para los deportistas de iniciación A, que son los chiquitos, solamente compiten en una sola figura. Pero el resto de las iniciaciones, de ahí para adelante, se compiten en 2 figuras. ¿Listo? De ahí en adelante compiten en una figura de grandes y una figura de bucles, que son los pequeños. Bueno, generalmente ninguna de las figuras de bucles de los deportistas de iniciación tienen que hacer este buclecito pequeño acá adentro, sino que solamente hacen la parte de afuera. Ya cuando ustedes están en un club y están en menores o mayores, en la categoría que sea de clubes, ahí sí tienen que hacer los bucles. Siempre se hace un sorteo de pie, igual que cuando yo hago un circuito de habilidades y el día de la competencia o 3 días antes de la competencia me dicen, no, tengo que hacer la garcita sobre el pie derecho y el carrito sobre el pie izquierdo. Es lo mismo en figuras. Siempre se hace un sorteo para ver si se inicia con el pie derecho o el pie izquierdo. Pie A o pie B. Pie A es derecho, pie B es izquierdo. ¿Listo? Fácil. Continuamos. Estas son para los deportistas de figuras, estas son las figuras que hay en las diferentes categorías de este año. Iniciación A, figura 1 y 2, que son súper fáciles, son de frente. Iniciación B, figura 2, que es el interno, también es de frente. 114 es la figura 1, pero en los chiquitos. Estas figuras de iniciación C, esta figura es de espalda. La figura 5 es de frente y esta es como la figura 2, pero en los chiquitos. Esta es figura de espalda, la figura 8 es de frente y los bucles. Esta es súper fácil. Esos bucles son súper fáciles, solamente es figura 1 y 2 en los chiquitos. Y esta también es de espalda. ¿Listo? Estas figuras ya tienen de pronto 13, que son como los cambios de dirección, pero eso ya, o sea, hay que entrenar mucho las figuras para poder competir. ¿Listo? Continuamos. Recuerden que se sortea el pie A o pie B. Aquí lo que les decía anteriormente. Salida en V, salida en T, posición y contraposición. ¿Listo? ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí ven bien la diapositiva? Sí. Perfecto. Gracias, Valentina. Entonces, la salida en V. Yo sé que estos patines no son profesionales, pero fue la única foto que encontré en internet que tenía como la posición que quería que ustedes vieran. Esta posición es en V y esta salida es en T o en L. ¿Listo? Esta es la salida que se utiliza, la de T, es la salida que se utiliza en figuras y también en los circuitos de habilidades al comienzo. Lady, ¿sí me ves bien? Que me dice que se le trabó el video. ¿Dónde estás? Yo te veo bien.
Listo. Esa es la salida que se utiliza tanto en circuitos de habilidades como en figuras. ¿Listo? Ahora, ¿qué es posición y qué es contraposición? Que de pronto cuando estamos en figuras, si vamos a hacer una figura interna, yo les digo, no, la figura es en contraposición y ustedes no me entienden. Entonces, posición es cuando mi brazo derecho y mi pierna derecha, por ejemplo, van hacia el frente. Y mi brazo izquierdo y mi pierna izquierda van hacia atrás. ¿Listo? Entonces, si yo me levanto y pongo la pierna derecha adelante y el brazo derecho adelante, la pierna izquierda la voy a poner al lado y el brazo izquierdo lo pongo al lado, estoy en posición. ¿Listo? Ahora, lo contrario. Si yo tengo mi pierna derecha adelante, mi brazo izquierdo es el que va a ir adelante. Si yo tengo mi pierna izquierda atrás, mi brazo derecho va a ir adelante. Es al contrario. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Yo sé que es un poquito complicado como imaginarlo, pero yo sé que cuando estemos en la pista y lo hagamos ya me van a entender más fácilmente. Es importante también que tengan en cuenta estas definiciones porque a veces de pronto no nos explican y es muy complicado a la hora de entender una corrección si no sabemos esto que es tan básico. Continuamos. Libre en categoría de iniciación. Cuando yo estoy en un club y ya estoy en menores o en mayores, hay dos programas que se llaman programa corto y programa largo. ¿Listo? Pero en novatos y de iniciación se llama programa único porque es un solo programa de libre. Cuando ustedes ya estén mucho más avanzados, tienen que buscar dos músicas, una música para programa corto y una música para programa largo. La música puede ser cantada. ¿Listo? Pueden escoger la música que quieran. Las penalizaciones de libre en iniciación son las mismas penalizaciones de novatos. Exactamente igual. La caída, el orden de los elementos, que no hayan elementos adicionales, que me demore menos de 5 segundos en cada elemento. Las mismas penalizaciones son de iniciación como las de novatos. Lady me dice que no me escucha. Lady, si quieres, espérate y escribimos acá. Bueno, continuamos. Ya vamos acá. Bueno, chicos, si de pronto se nos llega a terminar la llamada, porque ustedes saben que a los 40 minutos nos saca, volvemos a darle en el link para ingresar. ¿Listo? Que yo creo que vamos a acabar ya casi. Listo, la pareja de alto. La pareja de alto se divide solamente en dos grandes categorías, categoría A y categoría B. La categoría A son todos los menores de 12 años y la categoría B son todos los mayores de 13 años. Así de sencillo. Todos contra todos, sean de novatos su iniciación, si son menores de 12 compiten todos y si son mayores de 13 compiten todos. La categoría de pareja de alto la determina la persona que sea mayor. Entonces, si digamos está Freddy Escobar y Luciana Taborda, que son pareja, y Freddy Escobar es mayor, entonces ellos compiten en la categoría de Freddy, porque Freddy es mayor. Pero si digamos, un ejemplo loco que se me ocurre, Damián y Luciana Castro, digamos que Luciana es mayor, entonces Damián tendría que competir en la categoría de Luciana. Esto siempre la categoría de pareja la da la persona mayor, no importa si es el niño o la niña. ¿Qué se tiene en cuenta en pareja de alto? El desplazamiento de los patinadores, que sea buen desplazamiento, que haya buena velocidad y que sea en espejo, es decir, que estén igualitos. Lo que decía, trabajo en espejo, ya sea en desplazamientos, ya sea en, no sé, tienen que hacer 3 cángulos, tienen que ser igualitos, eso lo miran mucho, y también la expresión corporal y artística de toda la coreografía. Son cosas muy sencillas que miran en esta modalidad, pero importantes. ¿Listo? Vamos a continuar. La otra modalidad que hay en iniciación, aparte de libre, figuras y pareja, es danza individual. ¿Listo? La danza, yo también les había mostrado en la anterior presentación de diapositivas, es que es como un baile de salón, se llama danza obligatoria, hay diferentes ritmos dependiendo de la categoría en la que se encuentren.
Esta modalidad no es obligatoria, es opcional. ¿Listo? Si a mí me gusta la danza, yo compito en danza. Si no me gusta, no compito en danza y no pasa nada. Las secuencias que se hacen en las categorías de iniciación A, B y C se hacen en 2-8. ¿Listo? Les voy a mostrar cómo van esos 8. Yo sé que pronto ustedes han visto a sus compañeros competir en danza. Eso es un patrón de las danzas básicas. Entonces yo inicio acá, en esta partecita roja, acá están los jueces, yo inicio frente a los jueces, patino, 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 acá inicia la danza y hago todo un 8. ¿Listo? Son pasos súper sencillos, las danzas son muy, muy básicas. Justo acá están las flechitas por donde voy la danza. Esas para las categorías básicas de iniciación. Las danzas de iniciación D son también sorteadas. Son 2 danzas. ¿Listo? Las dos, el ritmo de las 2 danzas es blues. Entonces yo tengo que practicar tanto esta danza como esta danza, y antes de la competencia, así como en figuras sin circuito, hacen un sorteo y me sale cualquiera de las 2 danzas. ¿Listo? Los patrones son diferentes, pero el ritmo es el mismo. Y para los deportistas de iniciación F, que son las grandotas, y las de iniciación E, es un tango. Yo sé que algunos ya conocen el Carlos Tango, de pronto otros no. Igual, es como un huesito, el patrón, pero es súper sencilla esa danza también. Son danzas muy básicas. Esto que se tienen en cuenta en estas categorías de iniciación. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? De pronto que quieran saber algo. Tengo que colgar un momentico. Tranquila, no te preocupes. Profe, una pregunta. Dime. Bueno, recuerden que si se nos cuelga las llamadas, que si se nos corta, entonces vuelven al link, ¿listo? Igual ya solamente falta que ustedes me hagan unas preguntitas que tengan, yo les hago unas preguntas y terminamos. Y les dejo la tarea. ¿Les digo de una vez la tarea? Sí, tarea. Pero de una vez, es súper fácil, es súper fácil. Dibujar un patín. No. Es súper fácil. Listo, tarea. Sí, ya saben, si se corta la llamada, vuelven al link. Bueno. Profe, no me escuchaste. ¿Qué dices? Nada. Es que Freddy tiene una pregunta y tú no le pusiste No, cuidado. ya te la resuelvo, ya te la resuelvo. Solamente quiero que anoten la tarea, que ya sé que tienes una pregunta. Tenla ahí. Listo, tarea. Ustedes tienen que diseñar en una hojita de cuaderno un circuito como este, pero lo que quiero es que ustedes plasmen el elemento que ustedes más les guste, que pronto más dominen. No, que yo no quiero hacer zigzag de frente, sino que a mí me va mejor haciendo, qué sé yo, globos de espalda, que acá yo no quiero hacer estos canguros, sino que yo quiero que acá haya de pronto, no sé, una bandera, si yo ya domino una bandera. O que a mí me gusta el ángel en vez del carrito un pie, yo acá no quiero un carrito un pie, sino un ángel. ¿Listo? Que ustedes hagan su propio circuito, el circuito perfecto para ustedes, ¿cómo sería? Ya saben que tienen que dibujar y tienen que escribir qué elemento va. Es súper sencilla esa tarea, súper sencilla. No se demora sino como 5 minutos. Dani, no te preocupes, si llegaste tarde no te preocupes, no pasa nada. Yo sé que estos contenidos tú ya lo sabes. ¿Alguien de intermedio podría hacer danza? ¿Intermedio qué quiere decir, Gaby? O sea, no sé. Únicamente las personas que hacen danza son las que están en categoría de iniciación. Igual, si yo estoy en novato, si no estoy compitiendo en iniciación, pero me gusta mucho la danza, yo quiero practicarla antes de que me suban a iniciación, yo puedo practicar danza, mejor. Y ya cuando me suban a iniciación, pues ya voy a estar súper preparado para hacer danza. ¿Listo? Entonces, sí, claro que pueden entrenar danza. Pero sí la compiten hasta que estén en iniciación. Listo, ahora sí, Freddy, pregunta. Ahorita yo les pregunto. Profe, ¿este año también se van a volver a sortear las parejas o seguimos? No, la idea de las parejas es que siempre sean fijas. Que ya si yo veo que la niña no está cumpliendo en el entrenamiento, o que no se entienden, o que no se quieren y que no funciona, pues se cambia la pareja. Pero lo ideal es que siempre sea la misma, que ustedes crezcan y sea la misma.
Por ejemplo, yo cuando empecé a hacer pareja con mi hermano empezamos súper pequeñitos. Ya después nos cambiaron de pareja y no funcionó y luego ya más grandes por Dios. La idea es que sea un proceso. ¿Listo? ¿Quién más tiene preguntas? Ay, las camas me están allá, hablan. ¿Quién más tiene preguntas? Yo. ¿Otra vez usted? ¿No hay más preguntas? No, por el momento no. Yo tengo que Profe, Dime. por ejemplo, en este caso, yo que soy nueva, a mí me asignarían una pareja. Si tú quieres hacer pareja, tocaría buscar el niño. Si hay niños disponibles, hacemos pareja. Obviamente, es muy importante que yo sea más bajita que él, porque si yo soy muy alta, pues no me va a poder ayudar, es muy complicado. Igual, no es obligatorio hacer pareja, si quieren. ¿Listo? Obviamente hay niños que de pronto no les gusta hacer pareja y no hacen, pero la mayoría sí hacen. Por ejemplo, creo que todos los de Chile hacen pareja. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta? Ya se nos va a cerrar la llamada. Ojo, porque si se les cierra, vuelven al link. Bueno, me dan 2 minuticos que yo vuelva a abrir el link y ya vuelven ahí. Listo, voy a hacer preguntas súper fáciles. A ver. Uy,